tema, que no sé quién lo habrá hecho, de la gente de la biblioteca Don Elías Zapá. Sí, de Rincón. Ellas son las que pudieron hacer una parte. Bueno, pero aclaráselos a ellas, porque, bueno, si querés los admitimos. Por supuesto, sí, gracias, Lau, perdón la demora. Son cosas que pasan. Sí, que digo, bueno, estaba esperando eso también ahí. Dale, no hay problema. Entonces, esta es el día. Buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo. ¿Cómo va? Hola. Ahí está el dúo dinámico. El dúo dinámico. A ver si los veo. Yo me quedé grandota acá. Ahí va. Ahí tenemos un chat. Bueno, buenas tardes a todos. Acá ya tenemos a la profe, lista para empezar. Acá estoy. Estoy tratando de mirarles, pero aparezco yo grandota en la pantalla. Bueno, no sé cómo hago para mirar. Estoy ahí, quiero salirme. Ahí va, Solo Jonathan te puede ayudar. No, ahí está. Ya me puse chiquita, así que ahora les puedo ver. Bueno, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? Además de Marcelo, ahí que saludó, le respondí el saludo. Hola. Hola, acá Nadia. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien. No nos habíamos visto el encuentro pasado, ¿verdad? No, empecé hoy y voy a seguir asincrónico, así que me van a ver hoy nada más. Bueno. Porque pensé que iba a tener libre y finalmente no, pero bueno, hoy sí, así que acá estoy por hoy. Bueno. Hola, Bárbara y compañía, ahí que veo las chicas. Hola, ella es Dana. El otro día estuvo sola, pero ahora estamos juntas en la biblioteca, las dos. Bien. Daniela, Luciana. ¿Y a quién más veo? Ricardo, Marina, Cecilia. Cecilia Parra. Cecilia, ¿vos no sos escritora? No. Yo trabajo en la biblioteca Julio Cortázar de Neuquén Capital. Neuquén Capital, Aten, entonces. Sí. Bien, Barrio Parque Industrial. Bien. Claudia González, y así estamos. Bueno, bien. No sé quién más está, a ver. Habla Delia, Carolina, Roberto, y hay alguien ahí que se está queriendo conectar y está, bueno, apareciendo de a poquito. Bien. En esta semana me quedé pensando las cuestiones que hablamos que surgieron en el encuentro pasado y bueno, okay. Respecto de algunas dudas que surgieron y bueno, y algunos temas que surgieron que fueron trayendo que realmente me parecieron muy interesantes. Así que primero, antes que entre el resto de las compañeras y los compañeros, algunos detalles técnicos les voy a comentar. Cuando hagan un trabajo, así sea una actividad que no tenga el rigor, digamos, de un trabajo práctico, siempre identifiquen la biblioteca, e identifiquen también en qué lugar está instalada esa biblioteca, porque esto les va a servir no solamente para que la otra persona quien lee y recibe el trabajo conozca, por lo menos como dato, aunque no conozca el lugar, sino también para tener la oportunidad de volver a nombrar a la biblioteca, ¿sí? Para que se sepa que en tal lugar existe tal biblioteca, o que tal biblioteca que se llama María Elena Walsh no es la misma biblioteca María Elena Walsh que está en Mar del Plata, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
siempre tengan en cuenta estos datos en las carátulas. El año también es fundamental porque nos sitúa en un contexto temporal también, y para quien lee, para quien recibe un trabajo, está bueno que se sepa también, ese registro permite que haya un registro historiográfico de las problemáticas de la biblioteca, identificar. Esto es como ver un DNI, digamos, ¿no? La portada de cualquier trabajo. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de una biblioteca popular que está generalmente atravesada, una biblioteca popular, por más necesidades que oportunidades respecto de su entorno. Entonces, bueno, pues lo mejor es que dejemos en claro desde qué lugar estamos hablando, desde qué lugar nos estamos presentando. Entonces, siempre está bueno que estas cosas estén presentes. Si se tratara de un proyecto, también tendrían que nombrar a la comisión directiva, por ejemplo, de la biblioteca, ¿sí? Y no es este el caso, por supuesto, acá ese no es el caso, pero les comento esto para que lo tengan en cuenta. Y siempre algún dato de contacto, ya sea el teléfono de la biblioteca, ya sea el WhatsApp en el que se puedan comunicar, el correo de la biblioteca. En este caso, debiera ser algún contacto de ustedes, si están formando un grupo y alguien representa el grupo, pues el contacto de esa persona. Esto en cuanto a algunos aspectos formales. Después, yo recibí hasta recién que llegó el trabajo de la Biblioteca Popular Elías Zapá de Rincón, me decía Lau, que es la biblio. Ahí les tengo que pedir que me hagan un hornito de barro, gente de Rincón. Famosos por los hornitos de barro, ya vamos a hablar de este aspecto también. Y bien, me quedé con, con la imagen de las empanadas dentro del horno. ¿Qué cosa sería? Estaba pensando en esto. La primera consigna pedía no que enumeren las cuáles eran en el texto. Recuerdan que en el texto no era que enumeren, sino que identifiquen en el texto qué principios de la acción sociocultural aparecían, si es que aparecían. Y sí aparecieron más de 2 y menos de la totalidad, están dentro de ese texto. Y no que expliquen a qué se refería cada uno de esos principios, no tenían que explicarlo, sino identificarlos dentro del texto, porque el texto que les envié en la semana sobre el tema de locus, si recuerdan, tiene que ver con el espacio construido, con el espacio que construimos socialmente, y se los envié justamente porque permite recuperar la presencia de estos principios de la acción sociocomunitaria. Quiere decir que estos conceptos no están tirados de los pelos ni están peleados entre sí, les quiero decir, ¿no? O sea, estamos hablando en una continuidad de conceptos, estamos hablando de una misma cosa. Entonces, lo importante era focalizar en esto, porque estas condiciones de la acción sociocultural, perdón, dije sociocomunitaria, estas condiciones de la acción sociocultural respecto de animadores socioculturales, ¿sí?, se tienen que dar necesariamente en un territorio, se tienen que dar en el lugar donde está instalada nuestra unidad de información. Porque si no es todo un concepto, una idea en el aire. No podemos hablar de proceso si no tenemos un espacio, un lugar donde se dé ese proceso.
Por supuesto que para un proceso el factor natural es el tiempo, ¿sí? Pero ese tiempo no es un tiempo que va a pasar graciosamente en el aire, sino que se va a instalar en un espacio, se va a instalar de manera que nos permita modificar ese espacio, que nosotros ya no hablamos de espacio, aunque vamos a nombrar obviamente la palabra, especialmente cuando nos refiramos al edificio de la biblioteca. Pero ese proceso se va a dar en este espacio construido, que es lo que definimos como locus, ¿sí? Es el lugar. Entonces, estas definiciones son muy interesantes, la del texto. Creo que es un texto bastante accesible, me parece que es bastante claro, pero si no lo fuera, o aún siéndolo, si genera dudas, también está abierto un foro en nuestro módulo para que toda pregunta que les surja, toda duda, todo comentario que quieran hacer, lo puedan hacer en el foro, ¿sí? Y este foro se llama Preguntas a la animación sociocultural. Porque así como en el encuentro anterior surgieron dudas respecto a si podemos hacer cultura, por ejemplo, o que cultura no nos deja hacer tal cosa, o que tal cosa ya la hace cultura, entonces este tipo de preconceptos que tenemos, que no son precisos, pero son errados simplemente porque los hemos aprendido de manera errada, digamos, ¿no? Esto se los digo así tan clarito como esto. Cuando ustedes dicen, soy bibliotecaria, soy bibliotecario, ¿y qué estudiaste para eso? ¿Para acomodar un libro? ¿En serio estudiaste en la universidad estudiaste para acomodar un libro? Es la pregunta muchas veces, ¿sí? O tenés que hacer curso para atender ahí si alguien va y te pide un libro, nada, mentira, ¿qué va? ¿En serio? Yo puedo trabajar en una biblioteca, sí, ¿sí? Bueno, está. Entonces, de esa misma forma que se concibe que la persona que está detrás del mostrador en la biblioteca está ahí porque, bueno, por suerte le tocó trabajar ahí, que un trabajo re piola y no hacer nada. Entonces, así también, de esa manera, hemos aprendido respecto de la cultura que hay ámbitos donde se da la cultura y es ahí. Es, por ejemplo, sí, claro, Daniela, sí, se habla desde el desconocimiento, tal cual. Como así también queda instalado en el inconsciente colectivo que si uno quiere hacer algo de cultura, tiene que ir a pedirle al que está en cultura, ¿sí? Y hoy vamos a hablar del concepto de cultura también. Entonces, si el que está en cultura o la que está en cultura resulta que se peleó con el primo de mi abuela y que yo era chiquita me tiene bronca, y yo tengo una re buena idea para hacer algo en cultura y no me va a dejar entrar, ¿sí? Porque ese está en cultura y yo no estoy en cultura, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que parecen que fueran razonables, no lo son porque parten de un concepto equivocado, como recién nos señalaba Daniela, que lógicamente es por desconocimiento. Entonces, de los trabajos que me enviaron, la biblioteca Kimun, La Cascada, déjenme ver. La Zapag, Lía Zapag no resolvió la primera consigna. El Ordi. La biblioteca, El Ordi. sí, el Ordi
la Eliel Aragón y la FAUMED, de la Facultad de Medicina, la biblioteca de la Facultad de Medicina. Bien. Exceptuando a la Facultad de Medicina y a la Cascada, tienen que rehacer la primera consigna, ¿sí? Tranquila, léanla, no son muchos, no es mucho el material. Vuelvan a leer, préstenle atención a la consigna. Lo que yo les pido es que ustedes identifiquen en el texto, quizá me faltó escribir, no, pero creo que lo puse en el texto, a partir de la lectura del texto, identifiquen cuáles son, qué principios de la acción, de animación sociocultural aparecen ahí en ese texto. Y insisto en esto y les pido que corrijan esa consigna, porque es importante que puedan comprender la presencia de estos principios de la animación sociocultural en el territorio que construimos. El territorio construido es nuestro locus, es nuestro lugar, ¿sí? Y hay conceptos muy interesantes ahí para que ustedes se vayan permeando de esta cosa, porque si no, nos van a quedar conceptos que son necesarios, que son de base, nos van a quedar en el aire y entonces nos va a costar no solamente comprenderlo en esta instancia, digamos, sino después cuando lo llevemos a la acción, ¿sí? Esto, como les decía en el encuentro anterior, por más que sea un seminario... Sí. Roberto te habla. ¿Cómo le va? Sí, Roberto. ¿Puede dar un ejemplo para poder darnos cuenta en el texto qué conceptos pide usted? Sí. ¿Estuviste en el encuentro pasado, Roberto? Oh, sí, pero no estuve en forma directa en el Zoom. Ah, bien. Bien, en el texto que les envié habla sobre, especialmente habla sobre este concepto que se llama locus, que tiene que ver con el espacio que habitamos, pero que a la vez es el espacio construido, ¿sí? ¿Está bien? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Igual vi toda la clase de nuevo para poder tratar de entender de lo que estamos hablando. Bien, muy bien, bien. Entonces, durante el encuentro habíamos compartido un PowerPoint que después se los mandé en PDF sobre los principios de la animación sociocultural. ¿Está bien? Algunos conceptos de la animación sociocultural aparecen en el texto, no los nombra textualmente, digamos, pero sí aparecen. Fíjense, yo estoy ahora en el texto que les envié, y voy a ir al tercer párrafo del texto que les había enviado. Dice, el lugar surge de un juego de identificación entre individuo y territorio, ¿sí? Sí. De los sujetos entre sí y la traslación de esta relación al mismo, o sea, al espacio, ¿no? En definitiva, de hacer externo su fluir vital y convertirlo en anclaje de su identidad. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿De qué nos está? Si yo tengo que decir, a ver, acá el principio de la animación sociocultural que aparece, voy a decir algo, ustedes me dirán, es la metodología. ¿Es real lo que estoy diciendo? ¿Aparece ahí en lo que acabo de leer la metodología?
leo otra vez, ¿sí? El lugar surge de un juego de identificación entre individuo y territorio, de los sujetos entre sí, y la traslación de esta relación al mismo, es decir, trasladamos esta relación que se da con la identificación entre las personas y este territorio, todo eso lo volvemos a volcar en ese espacio. En definitiva, hacer externo su fluir vital, el nuestro obviamente, y convertirlo en anclaje de su identidad. ¿Sí? O sea, estamos hablando acá que el espacio ya tiene nuestro sello, nuestra marca, ¿no? O sea, nuestra identidad. ¿Habla de metodología acá? ¿O está hablando de otro de los principios de la acción sociocomunitaria? De animación, perdón, sociocultural. ¿Qué yo que me hago? ¿Qué les parece? Por ejemplo, está hablando de qué método va a usar para hacer eso, está hablando de objetivos, está hablando de acciones para lograr esto, está hablando de metodología. Creo que no. No, no está hablando de metodología. Bien. ¿De qué estará hablando? Habla Sí, te escucho, Nadia, perdón. No, a mí me parece que habla más del proceso, digamos, del primer momento en el que tiene que generarse esa identificación para poder después avanzar con una metodología y con la participación, como de ese primer momento de identificación, Bien. que bueno, que es a lo largo del tiempo, pero que en algún momento inicia. Bien, bien, surge a partir de tal cosa, perfecto. Entonces nos está hablando de proceso. ¿De algo más está hablando? ¿Habla solo del tiempo? ¿De cuando empezó la cosa? ¿O también está hablando de otros factores que se están relacionando ahí? Y con la participación puede ser, para poder Con la identificarse. participación. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese pequeño párrafo ya tenemos dos de los principios de la animación sociocultural, ¿sí? La animación sociocultural, chicas y muchachos, la vamos a hacer en un territorio, sí o sí, no hay otra forma, ¿tá? Entonces, por eso me interesa mucho que ustedes vuelvan a la lectura de este texto y toda duda que tengan, la vuelquen por favor ahí en el foro que se llama Preguntas a la Animación Sociocultural. ¿Se entendió el ejemplo, Roberto? Sí, se entendió, gracias. Bien, Sí, sí. bien. Yo Para voy a... Sí, te escucho. Para poder contestar esa pregunta, tenemos que copiar todo el texto, o sea, todo el párrafo en este caso. Mira, hubo una de las compañeras que hizo referencia a un párrafo, por ejemplo, ¿sí? Hubo una compañera que hizo referencia a un párrafo, dijo, porque, por ejemplo, dice, lo explica en tal cosa, y entonces ella copió el párrafo encomillado para fundamentar lo que ella ya estaba afirmando, ¿sí? No es necesario que lo copien todo, ¿sí? No es necesario que lo copien todo, pero sí que ustedes, incluso con sus propias palabras, puedan decir, bueno, acá está, el texto está hablando de esto otro, y pueden poner, sí, ejemplos, qué sé yo, si quieren transcribir un renglón o dos renglones, o las palabras claves que están justificando la respuesta de ustedes, ¿sí? ¿Está bien? Eso especialmente. Yo les recomiendo
si saben manejar dentro del PDF los resaltadores, usen los resaltadores de colores también como para identificar estos conceptos y demás. Y como una ayudita les voy a decir que hay solamente uno de los principios de la animación sociocultural que no está presente en este texto, ¿sí? Hay uno que no está. Hay uno que está medio dudoso, pero aparece también, pero hay uno de los principios que no está. Así que bueno, ya ahí les di una ayudita. Bien, entonces, la biblioteca de la Facultad de Medicina y la Cascada no tienen que rehacer la consigna número 1. Después en la segunda hablábamos de, a ver, espérenme, porque yo tengo en mi computadora de los picapiedras, que va lenta nomás. Bien, la segunda de las consignas, les pedía que ustedes vayan identificando cuáles son las fortalezas de su comunidad, ¿sí? Y acá quiero responderles puntualmente a los trabajos que me enviaron, porque la verdad es que me parece muy oportuno compartir esta mirada, ¿sí? Entonces, les voy a responder ahora a Orellana y Hugo de la Eliel Aragón. Aquí Gisela y Beatriz identifican en la consigna A el proceso y la metodología, por ejemplo. No, lo puntearon a todos, a los 5, a los 5 principios. Y en la consigna, en la segunda, respecto de las fortalezas, hablan de la participación responsable, intervención social constante y sistemática, muy interesante, creencia en la comunidad e involucramiento sociopolítico. Realmente me parece que son fortalezas muy interesantes y que son fortalezas que hablan de una cohesión grupal, ¿sí? Me da esto de que hay una cohesión entre las personas, de compartir un cierto ideal de trabajo, una forma de trabajo. Ahora, lo que no me queda claro es si estas fortalezas son de la biblioteca específicamente, o si realmente estas fortalezas corresponden a la comunidad donde está instalada la biblio, ¿sí? No me queda claro a mí, y está bueno, obviamente ustedes lo tendrán claro, pero las invito, no a que vuelvan a hacer esta consigna, pero sí las invito, chicas, a que piensen en esta pregunta que me hago yo, que ustedes piensen en esta pregunta. Si esto es la identidad de la biblioteca o si realmente es la identidad de la comunidad donde está la biblioteca. Son dos cosas distintas, ¿sí? Porque si esta identidad es identidad de la biblioteca, pues tienen una fortaleza bárbara para arrancar y comunicarse, conectarse con la comunidad donde está la Biblia. Y bueno, es una muy buena forma de empezar. Piénsenlo para ustedes y hagan esa identificación para ustedes también. Luego, en los conflictos,
Ahora hablan de algo que es bastante común, que lo he leído en otros trabajos y ustedes también expresaron en el encuentro anterior, la sobrecarga de tareas en pocas personas. Esto creo que es algo que es común a varias unidades informativas, ¿no? Después, otra de las cosas, hablan de los excesivos trámites burocráticos para garantizar el funcionamiento institucional. Bien. Celebren poder hacer esos trámites, celebren porque esto organiza la vida institucional de la biblioteca y le da una identificación en otros ámbitos donde no conocen ni a la comunidad ni a la biblioteca. Que ustedes tengan la organización administrativa, los papeles en orden, es algo para celebrar. Y si hay alguna persona que tenga mayor posibilidad e interés por resolver este tipo de trámites, pues que bárbaro sería que esa persona se tome esa tarea y se deslinde de otras tareas para no sobrecargarse. Pero que puedan resolver los trámites burocráticos es lo mejor que les puede pasar, porque cuando no tenemos los papeles en orden es un problema serio, no tenemos acceso, es como que nos falta el DNI, ¿sí? Esto se los digo desde, yo soy un poco mochilera, diría, voy, vengo, qué sé yo, y siempre cuando me ha tocado por otras instancias laborales hacer trámites fuera de la provincia, del Neuquén me refiero, incluso en la capital del Neuquén, pero fuera de la provincia he hecho trámites en universidades como Mar del Plata, Avellaneda, la Universidad de 3 de Febrero, y bueno, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la UBA, bueno, ya no sé, varias cuestiones así relacionadas con la educación, con la cultura. Y a donde he ido, ya, digamos, había, más allá del sello bendito de la marca Villa Langostura, pero más allá de eso había conocimiento de qué cosas tenía armadas y organizadas la comunidad o en ese momento el municipio de la villa, que era una identidad que le abría las puertas, ¿sí? Más allá, y lo repito, más allá de que era Villa Langostura, que estaba muy en auge y todas estas cuestiones, tuvo una organización municipal en un momento, y lo voy a aclarar, de un partido que yo no voté, para que quede claro, pero el trabajo era muy serio y muy organizado, entonces facilitaba mucho las cosas, ¿sí? Hacía que esa organización le diera un respaldo, un sostenimiento a las gestiones que se querían realizar en ese momento para la comunidad de Villa Langostura. Entonces, mejor que estén en condiciones de hacer los trámites, es lo mejor que les puede pasar. Bueno, robos y pérdidas materiales es algo que van a tener que ver en esto de luego tramar la red social, la red social y comunitaria, ver cómo se resuelve esto de manera comunitaria, porque no es un problema de la biblioteca, esto es un problema, sí, de la comunidad. Claramente es un problema de la comunidad. Bien, y bueno, dicen que es una comunidad con un alto impacto, la biblioteca, perdón, tiene un alto impacto social y algo que realmente me parece muy interesante y que está muy bueno que se perciban así
y que tengan este tipo de mirada desde la comunidad hacia ustedes. Noto que tienen dentro del círculo, del esquema, que tienen la posibilidad de conectarse en forma comunitaria con socios interesantes. Después esto también lo vamos a desglosar. En términos del marketing, pero que nos sirve para comprender cómo podemos hacer para desarrollar las acciones desde la animación sociocultural, obviamente relacionados con los intereses de la biblioteca, ¿no? Bueno, paso a esta devolución, no la voy a poder hacer en todos los encuentros, lógicamente, pero me parece muy interesante poder compartirlas ahora, que son pocos los trabajos, y para poner en claro algunas cuestiones, ¿no? Este es el trabajo de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, y aquí la compañera Evelyn ha encontrado bien, están bien los principios de la animación sociocultural. Y en realidad acá a Evelyn lo que le voy a pedir es que revea el punto 2 y 3, porque yo leo, por ejemplo, las fortalezas, Evelyn cita, habla de la perseverancia, la dedicación y la vocación, que a pesar de las dificultades y los obstáculos, frustración y desánimo, que implica en muchas ocasiones estudiar y cursar una carrera como medicina, hace que la mayor parte de los estudiantes lleguen a buen puerto, digamos, ¿no? Y habla de una vocación que tienen los estudiantes desde lo más profundo de su ser. Entonces, yo creo acá, Evelyn, que hay como que hay una asociación muy fuerte, ¿sí? Desde lo emocional, de lo que representa la biblioteca, con la sensación que se percibe en forma personal respecto del trabajo en la biblioteca. Entonces nos tenemos que despegar un poquito, porque si no, nos va a pasar que no vamos a poder ver justamente cómo es la comunidad y no solamente los usuarios, porque no solamente los usuarios son la comunidad de nuestra biblioteca, sino la comunidad dentro de lo que es el espacio expandido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo que esto pasa mucho cuando uno se involucra muy amorosamente con su trabajo, con el lugar donde trabaja, y entonces hace una especie de ósmosis con el espacio donde está trabajando. Mucha fortaleza tiene este locus, pero se confunde mucho lo que es una sensación personal con lo que es la institución donde estamos trabajando. Está buenísimo para el amor y el compromiso, pero nos pone en riesgo el acortarnos la mirada. Y es muy importante poder mirar lo comunitario, porque a la comunidad es a donde vamos. Nosotras vamos a la animación sociocultural, ¿sí? Y esto, como dijo el texto que analizamos y como lo estuvimos conversando en el encuentro anterior, tenemos que construir dentro de ese espacio comunitario. Entonces nuestra mirada no puede estar acotada de manera que tenga que ver con una identificación muy personal, ¿sí? Bueno, así también pasa después con los conflictos, que hay una cuestión de personalización, así que
Evelyn, revisalos por favor a estos 2 puntos para que podamos avanzar. En contraposición, el esquema que hiciste está muy claro. En el esquema identificas con mucha claridad cuáles son los posibles socios, digamos, para que accione nuestro espacio de biblioteca. Entonces, fíjate, vuelve a mirar el esquema que hiciste y repensa esas 2 consignas, ¿sí? Luego estamos con las niñas, ¿dónde estaban, chicas? Con Claudia y Lorena, ¿sí? Claudia y Lorena de la Biblioteca Quimún de San Martín de los Andes. Bien. La primera consigna, lo que hacen es definir los principios de la animación sociocultural, y no es eso lo que les pido, ¿no? Bueno, creo que ya quedó claro qué es lo que les estoy pidiendo ahí. Pero señalé un detalle, un par de cuestiones dentro de sus respuestas. Cuando hablan de la metodología, por ejemplo, cuando definen la metodología, señalan que es plantear a la comunidad cuáles son las necesidades, intereses y situaciones. Y no, como animadoras y animadores socioculturales, no vamos a plantearle nada a la comunidad. ¿Recuerdan que yo les di en el PowerPoint las definiciones justamente de estos principios, y les decía que no estaba de acuerdo con lo que estaba en itálica, con lo que estaba en cursiva, que era que vamos a cambiar las mentes no vamos a cambiar ninguna mente. Entonces tampoco vamos a plantearle nada a la comunidad, sino que vamos a construir con la comunidad. Entonces esto implica tener una muy amplia apertura de escucha de nuestra comunidad, de lo que nuestra comunidad necesita, ¿sí? Nosotros también como bibliotecas tenemos nuestras necesidades, pero tenemos que, si vamos a intentar hacer una acción de animación sociocultural, tenemos que tener en claro que tenemos que escuchar. Entonces no vamos a plantearles cosas. Bien, y como uno de los conflictos, luego después en la consigna 3, señalan la violencia intrafamiliar. Realmente ese es un conflicto social que excede, que nos excede, digamos, como institución. Y fíjense que no es solamente nuestro problema, y lo digo yo como si fuera también una biblioteca. Acá es imprescindible trabajar en red, ¿sí? No puede ser que la violencia intrafamiliar sea, no digo que no lo sea, digo que no debería poder ser, que sea un conflicto que bloquee todas las acciones, que condicione todas las acciones de la sociedad. No debería ser. Entonces, evidentemente aquí no están funcionando ámbitos del Estado que tienen que funcionar. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Empecemos a preguntarnos, ¿qué podemos hacer ante esto que afecta a nuestra biblioteca, pero que afecta también a nuestra comunidad, porque está instalado en nuestra comunidad? Y digo, empecemos a preguntarnos porque muy probablemente algunos de nuestros trabajos a mejorar en un conflicto como este, ¿sí? No digo, chicas, capaz que no he sido clara, no digo que esto que ustedes señalan
sea erróneo, no estoy diciendo eso. Me llama mucho la atención y creo que hay que pensarlo y empezar a ver que no es algo que vamos a poder resolver desde nosotros como biblioteca, pero que sí podemos generar acciones, y entonces hoy estamos hablando bastante de que va a haber que generar una red de trabajo, ¿sí? Eso sí es animación sociocultural. Bien, y después como fortalezas hablan que tienen colaboradores y que trabajan en conjunto con el centro de salud del barrio, y creo que es una fortaleza realmente interesante, porque justamente poder trabajar con el centro de salud del barrio abre el camino para el conflicto que señalaban, y abre el camino para trabajar muchas otras cosas respecto de talleres que tengan que ver con la salud y dentro del espacio que es la biblioteca. Y me parece que es muy, muy interesante que aquí hay una buena semilla para trabajar en esto con la animación sociocultural. Estarán pensando quizá que tiene que ver esto con qué es conflicto, qué es violencia intrafamiliar, qué tiene la salud, qué tiene que ver con la cultura, qué tiene que ver con ser animadores socioculturales. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Para eso estamos. Bien. Y después, como otro conflicto, aparece que el lugar no es propio, que es prestado. Pues bien, vamos a empezar a escribir proyectos de ordenanza para que se ceda desde el municipio el espacio que ocupamos, que se ceda, ¿sí? Ya sea en comodato o que se ceda de hecho, un 100% el uso, para que esto ya no sea una amenaza, que no sea un conflicto. Pero podemos hacer eso, porque el intendente, sí, por supuesto que podemos hacer eso, porque como representantes de la biblioteca, les decía la vez pasada, somos funcionarios, somos funcionarias, y además como sociedad también lo podemos hacer, como seres civiles lo podemos hacer. Estamos ejerciendo nuestro derecho. ¿Está? Estamos ejerciendo ciudadanía. Caramba, estamos ejerciendo uno de los principios de la animación sociocultural, que es la participación. Estamos participando, ¿sí? Entonces, ese es uno de los primeros principios justamente que nos competen. Bueno, paso ahora a Elordi, donde están Miriam, Patricia, Sandra y Andrea. Niñas de Elordi. Bueno, la primera consigna, ya habrán pescado que la van a tener que rehacer, ¿sí? Porque están definiendo qué son los principios de la animación sociocultural, y eso no era lo que estaba pedido. Y bien, como obstaculizadores, la ubicación de la biblioteca. Bien, entonces me parece que hay que empezar a pensar en circuitos que conecten a la biblioteca con el resto de los lugares a los que queremos acceder. Esos circuitos pueden ser físicos, entonces vamos a tener que incidir sobre el espacio público, ¿sí? Si van a ser físicos esos caminos, esos canales, esos circuitos, y o sobre el espacio virtual, porque si no va de una forma, tendremos que probar de otras, pero el espacio lo tenemos que construir. Bueno, acá otro detalle, que no tuvieron los balances al día y no pudieron acceder a subsidios provinciales ni de la CONAVIT. Bien, a poner manos a la obra, ¿sí? Esto
también les recuerdo a la gente de la Eliel Aragón, fíjense lo que les ha pasado a las chicas, esperen que ya me olvidé en qué biblioteca estoy, en la Elordi, fíjense lo que les ha pasado a las chicas del Elordi por no tener los papeles, todos esos trámites burocráticos, y que, bueno, háganlos y no se quejen, porque es esa tarjeta de identidad que nos permite entrar. Fortalezas de Elordi. Dice que la permanencia de las empleadas hace que conozcan a los socios sus intereses, necesidades y solicitudes. Esto es una belleza, porque la verdad es que fíjense lo bien que hace que alguien pueda permanecer en su lugar de trabajo, que ya es un beneficio de por sí, pero acá están hablando de una fortaleza muy interesante que involucra a la gente de la Biblia con la comunidad en la que trabajan. Y es una fortaleza para sostener, ¿sí? Luego hablan de trabajo en red, que lo hacen a través de un centro de atención a personas con discapacidad, y bueno, es muy interesante esto también, y que la ubicación de la biblioteca está cerca de otras instituciones. Bueno, bien, entonces aprovechen porque esos son sus socios a futuro. Hay que relacionarse entonces con el banco, con el municipio, con la FIP y con la contadora, que no sé quién será, pero aparece acá también. Entonces, esos son los futuros socios que van a facilitar el trabajo comunitario de la Eliel Aragón. Y bueno, y vuelven sobre el trabajo en red, con las instituciones escolares, es una genialidad, y porque no todas las escuelas van a las bibliotecas, y luego, bueno, trabajos en la ruralidad, cosa que está buenísima, y generan nuevas generaciones de lectoras y lectores en nivel inicial y primario. Excelente, la verdad, muy bueno, muy bueno. Me alegra mucho por ustedes. Por último, tenemos el trabajo de Griselda. Espérenme, ¿dónde la anoté? De la cascada. Que la primera consigna está muy bien. Está muy bien resuelta. Ella es quien tomó un párrafo, un par de oraciones, y transcribió y explica en dónde aparece la participación. Fíjense, les voy a leer. La participación, dice, ya que plantea el tema de la memoria colectiva, en tanto es una construcción social. Unido a ello encontramos también el proceso y la organización, dice, que tienen como objetivo la promoción de nuevos valores y nuevas formas de conocer la realidad y poder transformarla. Es por ello que la memoria colectiva de una comunidad no solo actúa sobre ella y la transforma, sino que también la hace consciente de su identidad, de su historia, y permite actuar en el presente y ser partícipes activos en el mundo exterior. Y entonces dice, de ahí que afirma en el texto que, y entonces pone textual, entre comillas, los párrafos sobre lo que ella basa sus afirmaciones, ¿sí? Bueno, esta es una de las formas de resolverlo. Y luego, en la consigna 2 me dice que la Biblia de la cascada tiene muchas fortalezas. Bueno, a mí me gustaría conocerlas, Griselda, compartir así me entero de cuáles son. Y una de esas es la participación de los vecinos en las actividades que organizan desde la biblioteca. Está buena la participación de los vecinos. Lo que no está claro acá, no se dice acá, lo cual no quiere decir que no suceda, es si esa participación es una participación guiada desde la biblioteca o si ya empezamos a construir un diálogo que tenga que ver con
la posibilidad de fortalecer esto respecto de lo que nos atañe como animación sociocultural, ¿sí? Recuerden que esa participación tiene que ser a través del diálogo, de la construcción, y no que demos directivas para que hagan en función a nuestras necesidades. Está bueno que conozcan nuestras necesidades, y si es un pedido nuestro que nos ayuden a resolver tal cosa, también está bueno, pero entonces escuchemos esas respuestas, a ver de qué forma, qué pueden aportar, ¿sí? Bien, y bueno, el problema que aparece otra vez es la falta de espacio, la falta de un edificio propio. Vuelvo a decir que tenemos que empezar a tratar de generar acuerdos me refiero a compromisos firmados, contratos, y en el mejor de los casos, ordenanzas que se las llevemos a los concejales para que las traten y bueno, que se comprometan a que resuelvan las situaciones edilicias de cada una de nuestras unidades de información. Bien, y ellos cuentan con un fondo de sostenimiento municipal, lo cual es muy interesante. Le pasa también a la Bayer de Villa Langostura, pero sé que no le pasa a todas las bibliotecas. Así que, bien. ¿Por qué hablé de todo esto? Y esto, bueno, es algo que difícilmente pueda volver a hacer respecto de esta devolución tan personalizada. Porque les quería aclarar, además de las consignas, que fue lo primero de lo que hablamos, les quería también compartir esta realidad. Y esta realidad que leo a partir de sus trabajos y de las investigaciones previas que estuve haciendo cuando armé los contenidos para nuestros encuentros, nos muestra que bibliotecas que están ubicadas en el centro de la capital de la provincia del Neuquén, como bibliotecas que están ubicadas en comunidades mucho más pequeñas, resulta que tienen problemáticas muy parecidas. La mayor parte tiene problemáticas muy parecidas. Y por otro lado, algunas de estas bibliotecas, cuando nos cuentan de sus fortalezas, nos están contando a la vez algunas maneras en las que podemos empezar a pensar que si uso la estrategia que tiene aquella, capaz que puedo mejorar esta situación que tengo. Entonces, acá se nos presentan dos formas de red. Una está instalada, que vamos a instalar, mejor dicho, pero que está en los soportes de estos socios que yo les decía, que tiene que ver con las personas y con las instituciones de nuestra comunidad. Pero ustedes hoy, ahí metidos todos en cuadritos adentro de mi celular, también son una red. Y si no lo son, tendrían que empezar a pensarse como posibles nudos para construir, para tejer una red, ¿sí?, de bibliotecas populares patagónicas. Porque de estas problemáticas, ¿quién mejor que ustedes para saber cómo se viven, cómo se sufren, cómo están en falta en algunas cuestiones, para saber qué necesitan? Y resulta que por ahí hay una que la pegó y resolvió una situación X, pues bueno, ¿cómo hiciste? ¿Cómo podemos adaptar aquello que hizo esta biblioteca para solucionar su problemática? ¿No nos podemos fortalecer como bibliotecas? ¿No nos podemos fortalecer como una red de bibliotecas
populares patagónicas, ¿podemos empezar a pensarnos desde ese lugar o nos vamos a quedar en una soledad, pienso? ¿Nos quedaremos en una soledad con nuestros problemas de hace años o empezamos a hablar con aquellos que comprenden nuestra situación y con quienes estamos hablando quizá del mismo lenguaje, ¿no? Entonces, ante problemas similares, digo, ¿nos quedamos en la soledad o empezamos a pensar que podemos hacer algo en común? Bien. Vamos a no vamos a hacer nada. Los voy a dejar 3 minutitos. No me voy a ir, me voy a cambiar de lugar. Voy a expandir mi espacio. Pero quiero que piensen, por favor, y que pregunten. Quiero que piensen y que pregunten sobre lo que estamos hablando, que comenten lo que les surja también, ¿sí? Mientras yo me voy a mudar de la mesa al sillón, porque yo tengo un enchufe, y espero que no se me desarme en el cambio. Me muevo para acá. Ahora bueno, hablé un montón. Ahora les toca a ustedes, cuéntenme. Y no sigo. Ustedes dicen. ¿Les parece muy difícil esta idea de formar una red de bibliotecas patagónicas o de Patagonia Norte? Ah, no, porque tenemos gente de Patagonia Sur. ¿Les parece que es muy difícil? ¿Les parece imposible directamente? ¿Qué les parece? Bien, a ver. Hola, Ricardo te Sí, habla. sí. ¿Para qué pongo la cámara? Estoy con mi gordita acá en la cama. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. La idea me parece muy interesante. Sí. Muy interesante. Tendríamos, sí, que ponernos de acuerdo todos Ajá. en los objetivos que Claro. quiere lograr la red. Que sería algo principal y bueno. Y después gana, porque en las bibliotecas populares yo soy parte de la comisión y siempre tengo un tiempo, me hago un tiempo. Sí. Son las ganas de participar para poder, como vos decís, por ahí lograr algún cambio, Ajá. un beneficio para todos, porque en realidad es un beneficio para la comunidad también, lo que uno hace. Uno tiene que ver de esta manera. Yo siempre he trabajado y he estado en lugares trabajando siempre para la comunidad, cuando estudiaba, cuando era joven. Fui parte de un grupo scout
por muchos años, y el trabajo hacia la comunidad siempre fue parte de mi fortaleza, digamos, Sí, y lo hago de corazón, porque la verdad, tiene que salir de corazón. Mucha gente que está sí, acá en Biblioteca Popular lo hace de corazón. A veces te pregunta por qué, viste, como vos decías, a veces mucha gente te pregunta por qué lo hace, si no te pagan, porque primero parece que está lo monetario y me parece que no es lo monetario. sí. Son las acciones que pueden llegar a cambiar un poquito, por lo menos, en la comunidad donde vos estás. Y yo creo que eso es algo que te llena mucho el corazón. Cuando vos haces algo, que vos sabés que trae un beneficio importante, que por ahí la gente no lo ve en el momento, pero después dice, ah, mira qué importante. Ah, Entonces sería muy buena esta red de la biblioteca de la Patagonia, con los objetivos claros, que están bien marcados, bien claros. ¿Qué queremos lograr? Bueno, cómo vamos a abarcar, y bueno, y una posible sede, porque ya tenés que estar pensando dónde podemos llegar a estar. Sí, sí. Igual, pensá que la sede también puede ser virtual, ¿sabes? Sí, 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 por eso. O puede ir cambiando. Bien, ahí vamos a... este, había un mensajito ahí que leí que dificulta la participación de su barrio. Bueno, Betancourt, decime. Sí, bien. Claudia Beatriz Durán dice que piensa que sí, que se puede armar. Bueno, ustedes tienen posibilidad de comunicarse ustedes y demás, así que vayan pensándolo también de manera paralela, empiecen a conversar ustedes también. La sede puede ser ambulatoria, o sea, instalarse temporalmente con un tiempo, obviamente, que no deben ustedes, y de pronto entre Leu, de pronto San Martín, de pronto en Rincón, supongamos, pero además puede ser también dentro de un espacio virtual, que no es poca cosa, han surgido muchas maneras de asociación. Tengamos en cuenta el espacio patagónico, ¿sí? Es muy extenso y entonces no nos ganemos una frustración inmediata, no nos ganemos una frustración en cuanto a que es un espacio mucho más extenso y si lo vamos a pensar de manera presencial continuamente, ya es como para decirnos, no lo hagamos nada, ¿no? Pensemos cómo las bibliotecas en general, hay muchas que organizan ferias de libro, o bueno, de pronto el viaje anual a la Feria del Libro de Buenos Aires, que es la más importante del país. Sin embargo, no es la única. Hay ferias provinciales del libro que son muy importantes. De hecho, en la Patagonia tiene mucha movida la Feria del Libro. Después, más hacia el norte, una provincia que se ocupa bastante es Córdoba. Eso ya es como hablar de otro territorio. Pero quiero decir esto, así como se organizan ferias de libros, se pueden organizar reuniones anuales probablemente, o semestrales de bibliotecas, eso ya lo verán. Pero primero empecemos a conversar. Primero empecemos a conversar. Para conversar tenemos que encontrar un espacio común para el diálogo, ¿sí? Tomar todas estas cosas, que van surgiendo todas estas experiencias como herramientas para hacer lo posible. Siempre tengamos en cuenta, por eso, desde el encuentro pasado,
yo les pedía que ustedes, reconociendo su espacio, reconocieran con qué elementos contaban, ¿sí? Esto de elementos es muy genérico, por lo cual ustedes me podían contestar también en una forma general y muy distintas cosas. Hubo quien contestó respecto de mobiliarios y sistemas informáticos y demás, y hubo quien contestó, contamos con el compromiso y la vocación. Bien, bueno, ustedes lo ven ustedes como fortalezas a estos elementos. Ahora, dentro de ese espacio, que es nuestra unidad informativa, pero hoy vamos a hablar del espacio extendido, ¿sí? Porque no nos podemos quedar en eso. En el diagrama que les daba la vez pasada, está planteado este espacio extendido como círculos concéntricos. Ahora, hacer reuniones virtuales. Claro que sí, sí. Sandra propone reuniones virtuales. Digo, por eso es que les vuelvo a pedir que revisen las señaladas y demás, porque quiero que reconozcan los elementos con los que cuentan, todo tipo de elementos, que son tanto el edificio, como bienes materiales, como las personas que componen las comisiones directivas, y después, una vez que, bueno, obviamente el material bibliográfico, por supuesto, con qué tipo de colecciones contamos, con qué tipo de servicios, pero después cuando nos vamos a casa, cerramos la puerta del biblio con llave y nos fuimos, pusimos la alarma y nos fuimos, o la tranquera, no sé, la tranca la puerta. ¿Con qué contamos en el espacio expandido? ¿Qué hay en la comunidad o en el barrio donde estoy? Ahí aparece. Bueno, ¿qué hay en esa comunidad, en ese espacio donde estoy, y pueda funcionar como una suerte de socio para promover las fortalezas de la biblioteca y promover también la solución a nuestras necesidades? Ahora, supongamos que hablamos mal que mal, toda comunidad tiene a una persona que está encargada del área de cultura, ¿no? Y supongamos que nos llevamos bárbaro con esta persona, con quien está en cultura. Pues empecemos a tejer lazos, empecemos a crear asociaciones de alguna manera. Varios de ustedes las tienen, digo, y eso está bueno que también lo tengan más claro cuando ustedes empiecen a conversar entre ustedes respecto a empezar a tejer una trama para una buena red. Entonces, ¿tienen buenas relaciones institucionales? Bárbaro, eso es una enorme fortaleza. Pareciera que no, pareciera que hay que tener las últimas colecciones de los autores bestseller, y bueno, las enciclopedias ya casi pobrecitas están para ser parte de las patas de las mesas, que quedan sin patas, pero tenemos computadoras, tenemos esto, bueno, todas estas cosas sí son importantes, pero las relaciones interinstitucionales, el encontrarle la vuelta, el hablar con un alguien que tiene poder para decidir, ¿sí? Y encontrar la manera de comunicarme con este que tiene poder para decidir, me va a abrir muchas puertas. Tener mis papeles en orden me va a abrir muchas puertas. Ahora, recién Ricardo decía, bueno, es para nuestro bien y también para el bien de la comunidad. Y sí, claro que sí. Entonces empecemos a pensarnos en estas dimensiones. ¿Por qué? Porque somos
parte de la comunidad. Entonces, esto es como adentro de una familia, qué sé yo, le presto la caña de pescar a mi hermano y si tiene buena pesca, yo no le tengo que decir nada, pero estaría piola que además de devolverme la caña en buenas condiciones que usted presté, me traiga una trucha, por ejemplo. Entonces, esta noche tengo la cena resuelta. Digo, esto es un continuo de ida y vuelta, ya sea en el diálogo, en los compromisos, si nos comprometimos, si lo hablamos y qué sé yo, y pasémoslo por la parte formal y escribamos, ¿sí? Dejemos las cosas asentadas. Acá estoy hablando de uno de los principios de la animación sociocultural, y es la organización, ¿sí? Porque si no nos organizamos, difícilmente podamos pensar en tener una metodología para llegar a algún lado. Empecemos por lo próximo. Lo próximo es con lo que tenemos alrededor nuestro en la Biblia, y lo próximo después de la Biblia es el barrio. Es la manzana donde estamos instalados y es el barrio donde estamos, son las instituciones que van apareciendo, y a veces las instituciones no son 4 paredes con una puerta, a veces las instituciones son personas también, ¿sí? Una de las Biblias decía, escucha, no me voy a acordar, una de sus fortalezas es que la comunidad cuentan con varios escritores, y los escritores se ocupan de dar talleres literarios para infancias y para personas mayores. Es una genialidad, la verdad está buenísimo. Entonces, esa fortaleza también es parte de nuestro patrimonio cultural, ¿tá? Entonces, releamos el texto enviado en la semana, hagámonos de esas palabras, de esos conceptos, empecemos a comprender qué es. Una cosa es el territorio que nos da la materialidad y nos da el paisaje, pero cuando nosotros empezamos a intervenir en ese territorio, hablamos de territorialidad y hablamos también luego, una vez que estamos haciendo territorialidad, hablamos luego del locus, que es nuestro espacio construido, es ahí donde somos. Eso les invito a que otra vez lean el texto. Estos días les voy a mandar, obviamente, más material de lectura. Este es un libro que tiene hecho 500 ejemplares nada más, y tengo la enorme suerte, una amiga viajó en el fin de semana pasado, se realizó el primer Congreso Argentino de Gestión Cultural en la Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires. Bueno, y además de haber gestores y gestoras culturales de todo el país, también hubo referentes de Colombia, de México, de Uruguay, de Chile. Este libro está hecho con experiencias sociocomunitarias, de cultura, ¿sí? Y está hecho también en forma comunitaria entre Bolivia y Chile, y comparten experiencias de distintos países de América Latina. O sea, esto también se hace a nivel nacional e internacional. ¿Cómo no vamos a poder nosotros, como comunidad patagónica, cómo no vamos a poder empezar a pensarnos desde nuestras fortalezas, compartiendo nuestras necesidades, viendo cómo otras unidades de información fueron resolviendo su día a día, su quehacer, qué vueltas le dieron a las cosas, ¿sí? Es posible que hagámoslo. Ahora, que no sea solo para nuestro beneficio, porque si vamos a actuar desde la animación sociocultural, somos un agente de cambio. Entonces, vuelvo a esto, el beneficio tiene que ser esto. Yo te presto la caña de pescar,
traen un pescadito, ¿sí? Tiene que ser de esa manera. Y el trueque es como una parte que aún hoy tiene mucha vigencia en la Patagonia. Tenemos mucho de eso. Bueno, te cambio este conocimiento por esta hora tuya de trabajo. Mira, yo te doy toda esta información, por favor, la computadora mía no anda o la impresora no, por favor, haceme estos documentos que los tengo que mandar. Empecemos a tomar en cuenta todos estos elementos que tenemos ya en lo que es el espacio ampliado, ¿sí? En este espacio extendido. Primero, nuestra comunidad, empezar a dialogar con nuestra comunidad. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra comunidad? A veces creemos que hace falta tal cosa, y por ahí no. Por ahí la gente nos dice, no, mire, esto lo podemos solucionar así, o tenemos tal urgencia. Y bueno, ahí nos están a plantear realidades como, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, pero estamos asociados con la gente de salud. Entonces, algo seguramente que podemos hacer. Algo seguramente que podemos hacer. Eso tenemos que averiguarlo cada quien en su propia comunidad. Bueno, entonces, bien, para quienes no hicieron los trabajos, por favor, háganlos, y porque es importante que ustedes vayan teniendo en cuenta y aclarándose estos conceptos. No hay ningún problema con aunque lo presenten de forma grupal, si son de la misma biblioteca. Así que eso está bien. Yo no sé si ustedes accedieron al programa del seminario, pero la forma de acreditar la aprobación del seminario es la construcción de un proyecto, ¿sí? Sociocultural dentro de la comunidad en la que ustedes están trabajando. Sin embargo, es importante ir haciendo el camino de la resolución de las actividades, porque ahí es donde confirmamos si los conceptos están claros, si hace falta dar un ajuste, si hace falta adicionar algo más, como fue la vez pasada cuando Natalia expresaba esto, bueno, que no había buen trato desde Bonavit, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si hay soledad, pues creo que ya podemos empezar a pensar que no tendría por qué haber soledad, digo, en las situaciones en las que vivimos como cada biblioteca. Si hay incomprensión, pues empecemos a buscar las maneras de hacernos comprender por qué, como decía Ricardo también, bueno, muchos de nosotros no cobramos por estar, bueno, finalmente, lógico, son bibliotecas populares, quien trabaja en la comisión no cobra. Más, varias de estas bibliotecas han comentado que tienen pasantes o voluntarias. Entonces, sabemos que quienes estamos trabajando en estas organizaciones, pues lo hacemos con muchísima vocación. Lo cual no quiere decir que nuestro tiempo no valga, ¿sí? Y entonces empezamos también a organizarnos, a organizar la información, a organizar nuestras sesiones, a llevar registro de las cosas que hacemos, para que después, con esa información organizada, podamos
planteamos objetivos y podamos tener una metodología. Así que para la aprobación de este seminario, el cierre va a ser la presentación de un proyecto desde la animación sociocultural. Sin embargo, les pido que hagan los trayectos de las actividades y la participación de ustedes, que es fundamental, y que las dudas que tengan las vuelven en el foro, porque es muy importante hacerlo. Bueno. Te hago una consulta, Estela. Sí. Disculpame. El tema del proyecto final, ¿también podrá ser de la misma biblioteca grupal? Sí, claro. Sí. Dale, buenísimo. Sí, tengan en cuenta que estamos hablando desde un abordaje comunitario. Si no podemos crear un espacio de consenso dentro de nuestra unidad informativa y pensar en un proyecto que sea realmente comunitario, que esté relacionado con lo cultural, bueno, sería una torpeza de mi parte pedirle que cada uno presente un proyecto, no, de ninguna manera, porque entonces los estoy llevando de vuelta a la situación de soledad, y no es la idea es que ustedes se fortalezcan en la vida comunitaria, de sus unidades y de sus unidades dentro de la comunidad donde están ubicadas. Bien. Y te molesta otra, Dale. La actividad y todo esto que tenemos que realizar y todo el material que lo diste, ¿lo podrá pasar después, lo podrá pasar a la secretaria para que lo pasen a WhatsApp? Te digo porque muchas veces por ahí hay que entrar al campus y a veces no podés ingresar, ¿viste? Más que nada por ahí los fines de semana. Ajá. Entonces, como mucha gente trabajamos, viste que por ahí nos queda un tiempito para realizarlo y capaz que querés ingresar y a veces ha pasado, ¿viste? No siempre, pero a veces pasa. No, Por ahí en el WhatsApp tenés todo a la mano, digamos. Dale. Laura tiene el material que yo subí a la plataforma, que está no de la misma manera, porque probablemente yo, no sé si lo modifiqué, puede ser en alguna presentación, pero especialmente ella lo pasa por el WhatsApp a la gente que no está haciendo la diplomatura, ¿sí? Así que, bueno, sí, yo lo pongo a disposición de la Secretaría Académica y, bueno, por otro lado, ya está en la plataforma, ya está en el bloque de nuestro seminario. Bien. Johnny, si estás ahí en línea, te pido por favor que compartamos el PowerPoint, que espero que esta vez se vea mejor. Vamos a hablar sobre conceptos de pintura. Bien, perfecto. Bueno. Elegí algunos de los conceptos de revistas especializadas en cultura, ¿sí? Y no de los textos que hemos trabajado, bueno, que he trabajado como alumna en la tecnicatura y en la licenciatura de gestión cultural después. Porque estos conceptos son más accesibles y además de eso, creo que dan respuesta a lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Cuando me decían que, bueno, que capaz que sí, tenían que ver con cultura, porque ustedes veían que hacían cosas parecidas a cultura, y en otros les decían que, o me decían, también me contaban que había cosas que no podían hacer porque ya las hacía cultura. Sí. Justo.
Estaba hablando, por eso no te interrumpí. ¿Qué hablo de ahí? Ahí el micrófono. Ah, porque digo yo, si el auto lo metí adentro, No, me pidió la rosa. Acá estoy otra vez. Bien. ¿Quién quiere leer? Así yo descanso un poco la voz. Tomo la palabra y lee. Si quiere leo yo. Bueno, bien. ¿Qué es cultura? Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Bien. Entonces, dice esta definición que es un conjunto de bienes materiales y espirituales. ¿Qué se les ocurre como bienes materiales? ¿Qué puede ser un bien material y que sea cultura? Los libros, por ejemplo. Y representa cultura. Bien, los libros son un buen ejemplo. Bien, sí. La música. La música. También. Bien, la música también, sí. Bien. La pintura. La pintura también, sí. La pintura. La comida. Sí, la comida. La comida. Ajá, la comida también. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? La vestimenta. Y porque la comida también es cultura, viene de la cultura, no sé, para mí es también, o no sé si la comida en sí, sino el procedimiento o los ingredientes. Ajá. Entonces. Ajá. ¿Será? ¿Y la vestimenta por qué? Y la vestimenta también puede ser porque marca el lugar a veces donde estás. Depende de los lugares, depende cómo uno se viste. Ajá. Marca de dónde venís, porque no nos vestimos todos igual. Los que son, supóngase, una comunidad étnica, se viste de una forma y nosotros nos vestimos de otra. Ajá. ¿Vos te vestís igual que la gente que camina por Florida y Lavalle en la capital federal? No. Ajá. Y si cae alguna persona de esa intersección de esquinas, ¿te das cuenta que no es de ahí? ¿O que si cae ahí a la biblioteca, te das cuenta que no es de ahí? No es del... No sé. Ajá. Ah. El baile también es una cultura. Bien, bien, bien. Muy bien. Bien. Vamos a la siguiente, entonces. ¿Quién lee ahora? Vamos, anímense. Leo, profe. Leo. Bueno. Dale, buenísimo. Estoy con el celo y estoy chicata encima. Bueno, dice, la cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos
y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Boas Franz, 1930, Bien, ahí está. bien. Ajá. Entonces tenía razón la compañera antes cuando dijo que la comida también, ¿no? Porque acá dice costumbres, cualquiera otros Costumbres. hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Sí, Sí. entraría. Ajá. Bien. Y la ropa también. La de Escocia decía, por ejemplo, alguien ahí en el chat. Claro, si vemos un escocés vestido de escocés, sabemos que es escocés. Capaz que nunca vamos a ir a Escocia, pero vemos un escocés y sabemos que es escocés, ¿no? También sabemos de alguien por su vestimenta, más o menos qué edad puedes llegar a tener, o qué gustos musicales y qué tipo de hábitos puedes llegar a tener por la forma en que se viste. Sí, podemos saber. Ajá. Ajá. Por ejemplo, un rolinga. Exacto. Ajá, bien, bien. Muy bien. O un mormón de la iglesia también. Muy bien, exactamente. ¿Será cultura la religión? Sí, dice creencias. Ajá, bien, un motoquero, bien, sí, sí, también, claro. Bien, creencias también. Miren qué amplio que es esto. Bueno, vamos a la última definición. Entonces, por favor, Johnny. Vamos a la siguiente. Bien, y ahí apareció. ¿Y quién lee ahora? Leo. Bueno. De la cultura pueden subrayarse algunos aspectos: el patrimonio acumulado, heredarlo o el nivel adquirido por los herederos, lo cual se presta a confusiones. La educación acultura a los niños, pero no es la cultura, sino una forma de heredarla. No hay inconveniente en llamar cultura a la educación, siempre y cuando esté claro de qué estamos hablando. Ajá, fíjense esto. Entonces, ¿una biblioteca es parte de la cultura o no? Sí, somos parte de una cultura. Ah, entonces, ¿cómo es esto? Así dice Claudia. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué le tenemos que pedir al que está ahí en cultura que nos dé permiso para hacer algo de cultura si somos cultura? ¿Cómo es la milonga acá? ¿Tenemos que pedir permiso para hacer cultura? Sí, siempre. No, nunca. No, Pero, por ejemplo, necesitas de A ver. permiso para hacer ciertas cosas. Tal vez Bien. las estamos haciendo inevitablemente, o sea, no pensamos que estamos haciendo cultura. Yo, por Ajá. ejemplo, y hago en venir acá igual. Exactamente. Pero, por ejemplo, un artesano necesita un permiso. No sé, no podés llegar y vos ponerte, ¿cómo te puedo explicar? Hacer una feria de libros sin un permiso. Todo el tiempo. Bien. Yo me refiero a la cultura del sector, no a la cultura de la palabra. Pero en sí, a cultura de que estamos diciendo, bueno, ahí no, pero... Bien, bien. Bueno, entonces vamos a tener que aclarar los términos, como dice esta última definición, cuando habla que la educación acultura, dice a los niños, pero no es la cultura. Necesitamos permiso para el uso del espacio público, ¿sí?
porque cuando vamos a usar un espacio que no le corresponde a nuestra institución, tenemos que pedir permiso. Pero eso no nos pasa solamente a las bibliotecas, también le pasa a las escuelas, también le pasa a la Dirección de Cultura si quiere usar una escuela, tiene que pedirle permiso, porque las direcciones de cultura son municipales y las escuelas son provinciales, o sea, están dentro de un organismo mayor todavía, entonces ahí la cosa se invierte. Y realmente si quisiéramos usar el salón de una parroquia para hacer un evento, también deberíamos pedir permiso, ¿sí? Pero para hacer cultura, en realidad, no tenemos que pedir permiso. Pedimos permiso para el uso de espacios públicos o espacios semipúblicos, bueno, más aún de un espacio cerrado. Si queremos usar ciertas instalaciones que no le corresponden a nuestra unidad informática, tenemos que pedir permiso. Lo mismo si alguien quiere usar el salón de lectura de nuestra biblioteca. Nos tienen que pedir permiso, ¿está bien? Pero no tenemos que pedir permiso para hacer cultura, porque es como si pidiéramos permiso para respirar. Porque aunque no quisiéramos, con solo vestirnos, con solo preparar una comida, estamos haciendo cultura. Con elegir qué música vamos a escuchar, qué libro queremos leer, estamos haciendo cultura. Cuando vamos en grupo a ver un evento deportivo, por ejemplo, y llevamos cada uno sus mates, y está quien preparó el pan casero y el otro trajo los bizcochitos, y después está quien lleva una parrillita porque se hace de noche y entonces de paso se tiran unos choricitos ahí y compartimos, estamos haciendo cultura, ¿sí? No necesitamos ponernos tutú y subir a un escenario a bailar en puntas de pie para hacer cultura. Cuando nos comunicamos y de la manera en que nos comunicamos, también hacemos cultura. Entonces, en este fin de semana les voy a compartir en la plataforma y ya veré cómo soluciono el pedido que hace Ricardo, también para enviarles. Les voy a mandar un par de artículos para que lean y para que sigamos construyendo esto y para que empecemos a pensarnos de otra manera. Ciertamente cuando elegimos cómo vestirnos, cómo nos trasladamos, qué escuchamos, cómo escuchamos, qué sé yo, cómo preparar un plato exactamente, estamos haciendo cultura. La forma en que nos organizamos socialmente, las familias también hacemos cultura. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta qué lugar ocupamos en esta trama cultural, en nuestras expresiones culturales. Para cerrar, les voy a compartir el pensamiento de un filósofo, y siempre me pasa, ¿no? Ah, buenísimo, gracias Laura. Y este hombre planteaba hace muy poquito y que él no entendía cuando se habla de, dentro de los derechos humanos, quienes somos gestores culturales, defendemos el derecho a la cultura, ¿sí? Y este filósofo quizá hace otra lectura, no lo sé realmente, pero él dice, ¿cómo el derecho a la cultura? No tenemos que defender el derecho a la cultura, si todos hacemos cultura. Y entonces él dice, ¿qué es esto de que alguien va a venir y nos va a dar cultura?
Si nosotros ya tenemos cultura, y hacemos obviamente la cultura, ¿no? Entonces, probablemente haya un ruido ahí en la comunicación, porque cuando quienes somos gestores culturales hablamos del derecho a la cultura, en realidad hablamos del derecho a expresarnos dentro de la cultura, porque, o dentro de lo que llamamos la cultura, pero no hay acción humana que no sea cultura. Miren hasta dónde llega esto, que la guerra también es parte de la cultura. No es la mejor, obviamente, pero la guerra también es parte de la cultura. No son otros animales de sangre caliente los que hacen la guerra. Somos la raza humana quienes hacemos una guerra. No es una forma feliz de cultura. Sin embargo, es una forma en la que estamos expresando nuestras inconformidades, nuestros conflictos, nuestros desencuentros como humanos. Es la peor de las formas, porque no se puede concebir una forma que elimine al otro para poder ser nosotros. Sin embargo, lamentable, dolorosamente, también es una forma de la cultura. Tinelli es cultura, mal que me pese. Tinelli también es cultura. No sé, el Gran Hermano es cultura, porque son manifestaciones culturales de nuestra sociedad. Después vamos a discutir qué tan bueno es que existan estas cosas. No las podemos eliminar de ninguna manera, no podemos pensar en eliminar algo que es una expresión cultural de un otro, porque si no estaríamos entrando en un determinismo cultural que nos lleva a pensar que de alguna manera somos una raza superior y sabemos qué es la cultura, y esa no es la idea. Recuerden que no estamos para cambiarle la cabeza a nadie. Lo que sí podemos pensar es en generar otras formas, otras propuestas, y aceptar que existe, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, existe la diversidad cultural, ¿sí? Existe la diversidad cultural. ¿Y qué nos queda ante esto? Pues tener la apertura y la comprensión de aceptar, entender que hay otras formas de cultura, así como está quien es un rolinga, quien es un motoquero, quien va a escuchar trap o un tanguero perdido en una esquina de Jacobasi, pero lo vemos y es un tanguero. Bueno, son otras formas de cultura, son maneras de manifestar la diversidad cultural. Así que, bueno, les dejo estas preguntas y reflexiones, acérquense a las actividades, háganlas y pregunten todo lo que les surja y comenten todo lo que les surja. No tengan ningún temor, ¿sí? Por favor, porque entonces así, acá mismo también en este espacio podemos empezar a construir un locus que va a ser temporal, pero bueno, va a ser nuestra forma de habitar este espacio. Así que tengan en cuenta estas recomendaciones, reflexionen sobre estas cosas que estamos hablando, empodérense, porque somos seres que hacemos cultura y nos manifestamos dentro de la cultura también, estando a cargo de bibliotecas también somos funcionarios, empiecen a pensar que no están solas sus bibliotecas, mucho menos ustedes, así que piensen, les invito a que piensen especialmente. Un abrazo enorme desde acá y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes, ¿está bien? Buenas noches, Julio. No, perdón, Luciana de Julio Cortázar.
Estaba saludando, me contestaba Julio Cortázar y caramba. Buenas noches, profe. Buenas noches, que tengan muy Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que Buenas tengan lindo noches. fin de semana. Gracias, gracias Marisol. Chaucito, chao chicas.